viviré sin ti, Señor? Si solo tú, Jesús, tienes palabras de vida. Si subiera al monte más alto. Vengan conmigo, vamos a leer estos 3 versículos. Génesis 1, 2 y 3. ¿Lo tienen? Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Estudiando estos 3 versículos de la palabra de Dios, encontramos tres palabras que podemos usar. O encontramos 3 expresiones que podemos utilizar. Una de ellas es la afirmación. Otra es una declaración. La tercera, una observación. Y la cuarta, una intervención. Indiscutiblemente, en la afirmación que encontramos en la palabra de Dios, tiene que ser considerada y tiene que ser implantada de una manera seria y responsable en nuestra mente y en nuestro corazón, porque es la manera de entender el principio y los orígenes, cómo Dios comienza y cómo Dios va desarrollando su obra eterna en su creación. Leemos y dice la palabra del Señor, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y hay un punto ahí que tenemos que saber considerar. Y esto, nadie sabe la antigüedad de la tierra. Nadie sabe los años ni los miles de años que esa creación ya estaba ahí dentro de un marco real. Pero sí te puedo decir una cosa. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Te puedo decir, por la revelación de la palabra de Dios, por la veracidad de la palabra de Dios, que Dios todo lo que crea, lo crea perfecto. Porque es un Dios que tiene esa virtud. La palabra en Eclesiastés, en el capítulo 3, que todo lo hizo hermoso en su tiempo. En Isaías, en Ezequiel, habla de que Él ha puesto eternidad y perfección en su creación. Pero vamos a centrarnos en esta afirmación. Porque creo que es importante, y más en los tiempos que vivimos, donde hay tanta especulación, donde hay tanta teoría, donde hay tantos pensamientos que no se afirman ni se fundamentan en una base sólida. Por eso hay tanta confusión y tanta libertad de opiniones, que esto no es que sea malo,
pero desata todavía más lo que es el problema de entender la verdad, de afirmarnos en la verdad, dentro del conocimiento del principio de Dios y los orígenes de Dios. Y aquí lo que la palabra de Dios nos está diciendo, que Dios no se presenta con una especulación, que Dios no viene y nos habla de una manera insólita, dejando sin afirmar una verdad. En el principio creó Dios, una afirmación, los cielos y la tierra. Una afirmación que no hace falta ser muy inteligente para que usted y yo nos percatemos y nos demos cuenta del tremendo poder que hay en Dios, nuestro Dios. Es el creador, el hacedor y formador de todas las cosas y de la palabra, visibles e invisibles. Dentro del contexto material como dentro del contexto espiritual, dentro de esos dos mundos y dentro de los principios reales de esos dos mundos, todo se origina en Dios. De hecho, el apóstol Juan, por revelación divina, escribe en Juan 1:1 y dice: en el principio era el Verbo. La palabra, el Verbo era Dios, era con Dios, y el Verbo era Dios. Nos especifica, nos fundamenta en una afirmación como en el principio, que dice que Dios creó los cielos y la tierra. Nos está hablando de la soberanía, de la grandeza, nos está hablando de el esplendor de gloria, nos está hablando de lo que es Dios en sí. Y por mucho que podamos meternos en el contexto bíblico, en el desarrollo histórico de la revelación, yo he llegado a la conclusión que nos quedamos cortos. Y le digo ¿por qué? Porque esto se tiene que aplicar, mover con una fe real. Y me explico. Una fe real. Y ya desde el principio, desde los orígenes del conocimiento de la verdad eterna de Dios, lo que Dios espera de cada uno de nosotros es que desarrollemos una fe real. ¿Qué es una fe real? No es una fe ciega, como algunos piensan que es la fe. La fe es certeza, es seguridad, es convicción. A pesar de que no vemos, pero es una virtud poderosa que Dios implanta en nuestro corazón para cambiar los contextos humanos y poder fundamentarlo en la riqueza del contexto espiritual. Porque no es ver para creer, sino creer para ver. Y cuando estamos realmente enfocándonos en esa fe real, entonces le damos la gloria, la honra merecida a su nombre, a la grandeza, soberanía, reino y gobierno de nuestro glorioso y poderoso y gran Dios. Porque estamos creyendo de una manera firme, contundente, segura, en lo que representa, significa la grandeza de nuestro Dios
Y cuando seguimos avanzando y seguimos descubriendo, hay un movimiento testimonial, tanto en lo físico, natural, como un movimiento testimonial también en lo espiritual. Pero para eso tenemos que estar afirmados en el principio de los orígenes, para desarrollarnos en los principios eternos del conocimiento de Dios. No se me duerma, no se me despiste en esta mañana, porque es importante lo que estamos hablando. Y ese movimiento testimonial lo encontramos en la misma revelación de la palabra, aunque se usa las cosas visibles. Y dice el salmista en el Salmo 19, los cielos y la tierra cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de su mano. Claro, esto, si usted no lo recibe con una fe real, se convierte también en una especulación. Se convierte también en una teoría. Y por eso mucha gente está atascada. Y atascada porque no ha sido capaz de romper el límite entre lo natural y lo espiritual. Porque cuando se recibe también el testimonio, el movimiento testimonial espiritual, es la afirmación de que usted está vivo espiritualmente. Y Pablo dice que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. Eso en una primera manifestación y más importante. Pero el Espíritu de Dios, cuando estamos despiertos, vivos espiritualmente, nos da testimonio de toda la realidad del mundo espiritual. ¿Me van cogiendo? No estoy tanto para explicar en esta mañana, porque a mí me ha llevado muchas horas de reflexión y estudio estos 3 versículos. ¿Qué es lo que si algún día quieren nos sentamos y se lo explico personalmente? ¿Qué es lo que creemos que fue la creación hasta ese punto? Y ahora, dentro del segundo punto que nos toca, una declaración. Dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Algo que usted y yo en esta mañana vamos a tener con la ayuda del Señor que descubrir. Y más que descubrir, afirmarnos en la verdad eterna de Dios, agarrar ese principio eterno de revelación en la fe, para que no sea especulación, para que no sea una teoría, un pensamiento en su cabeza, sino que sea una verdad eterna implantada en su corazón, en su hombre interior, en su parte espiritual. Si Dios lo hace todo perfecto, todo bueno, todo hermoso, ¿cómo es que la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre el abismo? ¿Qué es lo que pasa aquí? El día jueves estuvimos hablando de la palabra, el que cree hasta el firme, mire que no caiga. Estuvimos hablando también de la caída de David con Betsabé. Dios hace todas las cosas perfectas, pero hay alguien que se rebeló en el cielo. Y esa rebelión llegó a arrastrar con mucha
ángeles en el cielo, habla de Lucifer y sus ángeles caídos. Tanto Isaías como en Ezequiel, y aún el mismo Jesús dice, vi yo a Satanás caer del cielo de Dios como un rayo. Dentro de los contextos científicos y aquellos que están queriéndole dar alguna base o importancia a las teorías de la evolución y todas las cosas, hablan de una explosión que terminó con la vida de todos, que terminó bueno, la tierra fue un caos. Y es verdad, la tierra estaba en ese momento en un caos total. Esas tres frases evidencian que no había vida, que no había orden, que no había nada. Entonces, ahí vemos cómo ese querubín protector que se enorgulleció y quiso ser igual a Dios y ocupar el lugar de Dios, fue arrojado a la tierra. Y ahí también podemos darnos cuenta del tremendo poder que hay dentro de la realidad espiritual, dentro de la jerarquía de los seres angelicales. Digo jerarquía porque la Biblia nos habla de ángeles, arcángeles, querubines, serafines. Qué tremendo poder podía haber en la realidad de estos seres que fueron arrojados a la tierra y provocaron este caos. La Biblia no nos habla específicamente que esto fue así. Pero yo digo que otra explicación y cómo coincide en el tiempo la caída de Satanás cuando fue desechado, antes de que la creación del hombre como lo conocemos y como la palabra de Dios lo declara, que fue creado a imagen y semejanza de Dios mismo. Hubo una creación perfecta. El diablo estropeó esa creación, trajo el caos, el vacío, el desorden, las tinieblas. Y ahora esa es la declaración del estado de la tierra, la declaración de la condición de la tierra. ¿Por qué uno se atreve a lo mejor a hablar lo que cronológicamente la Biblia a lo mejor no lo especifica y no lo habla? ¿Sabe? Porque yo no creo que las cosas se muevan casualmente y no creo que haya un orden tan perfecto, las cosas tan ordenadas, cada cosa puesta en su lugar. Yo creo que el hacedor, el creador y formador de todas las cosas, que lo ha hecho todo perfecto y bueno en gran manera, mostrando su grandeza, señorío, poder y autoridad. Y no hay otra explicación porque coincide en el tiempo. Y es una casualidad que en ese tiempo, cuando la iglesia, cuando la tierra manifiesta esa condición caótica, que Dios intervenga. Primero una afirmación, poder, señorío, autoridad, reino, gobierno. Después una declaración de la condición de la tierra. Algo ha sucedido, algo ha dañado la creación de Dios, algo ha estropeado, ni más ni menos que lo que después pasó en el jardín del Edén, cuando todo era perfecto y era bueno en gran manera, la intervención otra vez
del engañador, del diablo, llevó a un estado caótico, ahora no dentro de un contexto físico natural, ahora dentro de un contexto espiritual, porque trajo la muerte espiritual para los seres que habían sido creados a imagen y semejanza de Dios mismo. Pero fíjese que siempre todo lo que está dañado, todo lo que está estropeado, todo lo que está en desorden, tiene el sello del padre de la mentira, del diablo. Y esa condición caótica, desastrosa, es la misma condición dentro del contexto espiritual de cada persona que ha sido apartada del hábitat de la vida en el contexto espiritual. Ya esto lo he explicado muchas veces, pero lo quiero explicar para el que no lo ha escuchado. Porque cuán importante es entender, por eso hermano, entender el principio dentro de los orígenes para poder proseguir abrazando los principios eternos del conocimiento de Dios. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si usted continúa leyendo, cuando Dios empieza a poner orden, cuando Dios trae vida sobre la tierra, donde no hay nada, donde está todo vacío, donde todo está seco, donde todo está muerto, Dios habla. Dios habla la expansión y pone el orden en la expansión, la luna, las estrellas, el sol, todo lo pone en su lugar. Dios habla al mar y hace que la vida se mueva dentro del mar, y los animales, los peces, según sus especies, los monstruos marinos, toda esa vida la dio Dios por la palabra, porque dice que el Espíritu de Dios estaba sobre la faz de las aguas. Las aguas simbolizan la vida y la palabra, o la palabra de vida. Por eso Jesús, cuando le habla a Timoteo, a este hombre entendido dentro de la teoría religiosa, y le dice: te es necesario nacer de nuevo, te es necesario nacer del agua y del Espíritu. Porque tenía una vida miserable dentro del contexto natural, pero había perdido esa gracia de la esencia de lo que es el ser humano dentro de la imagen y semejanza de Dios mismo. Y para recuperarla tiene que haber una intervención de la palabra, del agua y del Espíritu. Una declaración que nos muestra una situación caótica para una tierra que ha sido golpeada por el diablo. Lo mismo que le sucede a toda persona que el diablo ha conseguido dañar, que ha conseguido maldecir. Su situación es de desorden, vacío y tinieblas. Dios habla a la expansión, al mar. Dios habla a la tierra y le da la orden a la tierra que produzca toda hierba, todo árbol según su fruto, su género, todo animal que se mueve en la tierra, toda ave que vuela en la tierra, todo. Y lo que Dios dijo, eso fue. Pero cuando Dios creó al hombre, dígale a su hermano, cuando Dios te creó a ti, no habló a la expansión, ni al mar, ni a la tierra. Habló con la unidad del trino Dios. Ahí estaba Dios Padre, ahí estaba Dios Hijo, ahí estaba Dios Espíritu Santo. Y dice la palabra, dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza.
Por eso es sumamente importante entender los principios, los orígenes y las realidades para entender nuestra posición y no perder tiempo para abrazar los principios eternos que nos llevan al cumplimiento de las promesas eternas de Dios. Para no perdernos en el camino, para no perder la dirección y la luz de la verdad del Señor, sino estar establecido. Y escuche, esta afirmación que se aparta de teoría y de especulación, usted y yo tenemos que conseguirlo, creerlo con plena convicción y con plena seguridad, porque es lo que rompe el límite entre lo natural y lo espiritual. Nadie que sea capaz de creer con esa fe verdadera, con la fe del Hijo de Dios, no es capaz de entrar a la dimensión sobrenatural del movimiento de la vida en el Espíritu. Es necesario. Colosenses 1:16 dice: porque en Él, en Jesucristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado, todo, diga conmigo, todo, diga conmigo, todo fue creado por medio de Él. ¿Quién? El Verbo. ¿Quién? La palabra de vida. ¿Quién? Jesucristo. Por medio de Él y para Él. La única manera de poder vivir la realidad de la firmeza eterna en Cristo es entender con claridad el principio, los orígenes, para establecernos en la fe verdadera y movernos abrazando los principios eternos que nos llevan a la verdad eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Una afirmación, una declaración, el estado caótico de la tierra, pero lo mismo que Dios se movió y actuó en ese principio, también en otro tiempo lo hace, y en Lucas 19:10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Hijo del Hombre vino, se preocupó del caos de las personas, se compadeció de la miseria de las personas, del vacío, del desorden, de las tinieblas. Y Dios obró a favor. Y entonces vemos como el que realmente se acerca a Dios con fe recibe la manifestación de su gloria. Viene la liberación, viene la salvación, viene la bendición. Porque nos hemos abrazado a lo que es la línea de bendición en el cumplimiento de profético de las promesas eternas de Dios. Cada tiempo tiene su importancia, y los que no estamos bien fundamentados, bien ubicados en el principio, en los orígenes de lo que representa, significa Dios como el Rey creador, formador, hacedor, el poderoso, el eterno. Si no partimos de esta base, va a ser muy complicado desarrollar una fe que nos lleve a romper los límites entre lo natural y lo sobrenatural para abrazar las verdades eternas de Dios y movernos en la proyección eterna del cumplimiento de los tiempos.
dentro de las bendiciones de Dios para nuestra vida. Aún en nuestro estado limitado como personas humanas, que estamos sujetos a este viejo tabernáculo, pero perseguimos la promesa que esto mortal será vestido de inmortalidad, esto corrupto será vestido de incorrupción, absorbida será la muerte con poder. Y el que prometió, el que nos dio este cuerpo temporal, es el mismo que prometió un cuerpo celestial, eternamente y para siempre, para vivir con Dios. Efesios 1, 9 y 10 dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así de lo que está en el cielo, en el contexto sobrenatural y espiritual, como las que están en la tierra. Y lo que hace Dios para aquellos que están afirmados en el principio original del proyecto divino de Dios, es formar parte de un movimiento donde Dios quiere reunir en Cristo todas las cosas. Tanto lo que hay en el cielo como hay en la tierra. Dios quiere juntar la realidad del cielo dentro de los movimientos espirituales de los ángeles, arcángeles, querubines, serafines, aquí en la tierra, dentro de los siervos de Dios, pastores, evangelistas, profetas, maestros, siervos de Dios que están entendiendo el plan de Dios y están formando parte del orden que Dios quiere establecer por la revelación de su verdad, para que los misterios que están ocultos para los que tienen el entendimiento cegado puedan alcanzar a través de la gracia y la misericordia de Dios. Y nosotros somos también ese movimiento testimonial, como he dicho antes, para que nosotros que hemos recibido el testimonio de la tierra, porque los cielos y la tierra cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de su mano. Usted que yo, que hemos resucitado espiritualmente y tenemos el testimonio del Espíritu de Dios, de que somos hijos de Dios, y no solamente ese testimonio, sino de todas las riquezas en gloria de Dios. Seamos las personas que Dios usa para abrir los ojos de los que están en tinieblas. Y dijo Dios, sea la luz. Siempre el propósito de Dios es bendecir. Siempre es poner orden donde hay desorden. Siempre es llenar donde hay vacío. Y siempre lo hace de la misma manera. ¿De qué manera? Trayendo luz donde hay tinieblas. Y separando la luz de las tinieblas. Una afirmación, una declaración, para que tengamos el conocimiento de la realidad caótica, de lo que el diablo toca. Una observación de que Dios nunca nos deja solos ni nos desampara. El Espíritu de Dios estaba sobre la faz de las aguas y dice que se movía. Todo lo que se mueve manifiesta vida. Todo lo que se mueve da testimonio de vida. Así que qué hermoso es que nosotros también observemos, porque no importa la condición que estemos atravesando, no importa el problema que estés viviendo. El diablo es especialista en poner oscuridad y tinieblas a nuestro alrededor para que nos hundamos en nuestras propias miserias.
Lo que importa es que Dios nunca descansa frente a la necesidad de su pueblo. ¿Se acuerda lo que Dios habló con Moisés? He oído el clamor de mi pueblo y he visto su sufrimiento y he descendido para ayudar a mi pueblo. No podemos caer en la trampa como que Dios se olvida de nosotros. Los versículos nos hablan de cosas puntuales y tenemos que observar que en medio de esta condición caótica, desastrosa, el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas, el Espíritu de Dios. ¿Sabe qué? Ya estaba el plan de restauración en marcha. Ya estaba el plan de llenar los vacíos en marcha. Ya estaba el plan de poner orden en medio de tanto desorden en marcha. Porque el Espíritu ya se estaba moviendo sobre la faz de las aguas. El plan ya estaba en marcha. Así como Jesús puso el plan del Padre en marcha. Y Él dijo, el que a mí viene, no lo echo fuera. Y el que cree en mí, tendrá vida. Y el que come de mí, vivirá para siempre. Y nos damos cuenta de todas esas declaraciones y revelaciones hermosas que pertenecen a principios eternos. Pero si no estamos afirmados en el principio de los orígenes, creyendo con plena certidumbre de fe la grandeza de nuestro Dios, ¿cómo queremos abrazar los principios que fueron después? Seamos ordenados, pues, porque nuestro Dios es un Dios de orden. Dice Isaías 43, 1 y 2, dice, ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, ponga su nombre ahí, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por el río, no te anegarás. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Es verdad que hay una observación que tenemos que saber ver. A lo mejor están ocultos, no, seguro que está oculto a nuestra visión física. Necesitamos creer a Dios para que se abran los ojos de nuestro entendimiento espiritual y poder ver las cosas dentro de la visión de nuestro Creador y nuestro Formador. Para creerle a Él y saber que Él nunca nos deja, nunca nos desampara. Que Él nos ha puesto un nombre con poder y con autoridad. Mío eres tú. Entonces necesitamos observar esto. Porque aunque la situación pueda ser la más caótica, la más funéstica, la más desastrosa, que sepamos que Dios nunca nos deja, nunca nos abandona. Y es verdad que en esta mañana vemos un montón de gente y aquí tiene cada uno una realidad personal presente. Y a lo mejor puede ser que nuestra realidad sea un poco caótica, que haya vacío, que haya desorden, que haya tinieblas. Pero permíteme, hermano, no hablarte con una motivación humana, sino hablarte por una observación real, por la declaración de la palabra, porque el Espíritu de Dios se mueve sobre la faz de las aguas dentro de la
condición caótica y desastrosa. Estoy convencido que hoy Dios quiere hacer algo en esa situación tuya, en esa situación mía. Por eso el último punto que vamos a tratar en esta mañana habla de una intervención. Sí, de una intervención de Dios en medio del desastre. Y tal vez lo miremos con nuestra realidad humana y hasta podamos llegar a declarar, esto no hay Dios que lo arregle. Porque esta expresión también se utiliza. Y a veces inclusive, si no lo declaras con tu boca, lo piensas en tu mente. Pero eso no es ni más ni menos, es que ponernos de parte de aquel que es el que provoca el caos. De aquel que siempre está para robarnos la esperanza. De aquel que una vez que ha roto y ha deshecho y desordenado todo lo que ha podido y más, todavía robarte la libertad de creer que hay un Dios todopoderoso que nunca se olvida, que nunca te deja, que nunca te desampara y que siempre tiene una palabra de poder para traer la luz en medio de las tinieblas. Y ahí viene la intervención divina dentro de la condición caótica y desastrosa. Y Dios dijo, sea la luz. Y la luz fue. Una afirmación, una declaración, una observación, una intervención. Yo no sé, usted hermano, querido, iglesia linda del Señor. Una de las mentiras sutiles que el diablo muchas veces consigue poner en nosotros es que, bueno, estamos bien. Ha alcanzado una posición medio regular. No nos va mal del todo, porque de todo hay que hablar. No hace falta, hermano, hablar de una condición caótica y desastrosa. A veces el engaño del diablo puede ser tan destructivo dentro de esa realidad como el engañarte para que tú pienses que todo está bien. Hay una realidad dentro de un principio eterno. Que la iglesia tiene que estar persuadida de esto, convencida, segura de esto. Que aquel que comenzó en nosotros la buena obra, Él la va a ir perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Vemos el compromiso que Dios tiene con nosotros y conocemos la fidelidad y sabemos que Él no aparta la mano de su obra. Pero también vemos otra triste realidad. Que aunque Dios esté siempre con su mano extendida y con su boca presta para hablar la palabra, hay quien escucha y hay quien no escucha. Hay quien recibe y hay quien no recibe. Y esto también tenemos que saber confrontarlo. Pertenece a nuestras realidades presentes. Y como dije hace poco, no se trata de decir, wow, hoy, qué razón tiene el Señor. Y esto es verdad, y esto, ¿cuántas veces? ¿Verdad? Pero hermano,
la efectividad de la verdad y la manifestación de la gloria por el poder de la verdad de Dios no trae sus beneficios si usted no lo cree y lo obedece. Porque ¿de qué sirve que Dios nos enseñe cómo entrar en un proceso de orden, llenura, y si nosotros no somos obedientes? Necesitamos. Por eso que hay que ir al principio de la Biblia y pararse en esos 3 versículos, porque hay mucho que aprender de esos 3 versículos. Principalmente entender el origen del principio de Dios en cuanto a su poder, su gloria, su majestad, su soberanía. Hermano, que no estamos hablando de cualquiera. Escuche, todavía el universo no ha podido ser explorado en toda su extensión. El hombre, a pesar de los tremendos avances tecnológicos, estamos sumamente limitados y hemos podido alcanzar a ver años luz, pero todavía no se ha podido descubrir la inmensidad del infinito de lo que Dios ha creado. Dios creó los cielos y la tierra. Si no hemos llegado a ver en plenitud la obra de nuestro Creador, ¿cómo vamos a poder comprobar la grandeza del Creador? Y más cuando estamos entretenidos mirando tanto lo terrenal, sin preocuparnos de lo celestial, de lo espiritual, de lo eterno. Hago una invitación. Porque, hermano, la fe no es un sentimiento. La fe es un regalo que usted tiene que cuidar y ponerlo en función para que crezca. ¿Cómo crece la fe? En primer lugar, partimos que la fe es un regalo. Romanos 12, 3 dice: ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces, nosotros podemos tener un arma poderosa y no usarla. La tenemos, pero no nos sirve. Ni tan siquiera hemos podido comprobar el poder, la magnitud del poder, porque la tenemos guardada. Decimos que creemos, pero no evidenciamos la realidad de la fe, de llegar a creer en la grandeza, el señorío, el poder, la magnificencia de nuestro Dios. Si no llegamos a esta realidad, si no creemos los principios y los orígenes, ¿cómo vamos a poder abrazar después los principios eternos que nos llevan a una revelación más profunda? Yo sé que a muchos le estoy rompiendo la cabeza esta mañana. Pero alguien tiene que hablar de esto, ¿no? Ahora todo el mundo está cegado por el problema caótico de Cataluña. Y nos vemos cómo la gente se mueve en el absurdo. Cómo la gente se puede contaminar e inyectarse un veneno de creerse una mentira como una verdad absoluta. Incluso ponerse a dar la vida si es menester por esta
parrafada. Nunca mejor dicho. Porque si a estas alturas no nos hemos dado cuenta que en la boca del hombre no hay verdad y que no hay promesa que el hombre pueda cumplir con veracidad y con fidelidad, si Dios no está en ese hombre. Porque fuera de Él no hay verdad. Y es verdad que tenemos que sufrir todas las inclemencias y vicisitudes de nuestros gobernantes, todas esas explosiones de afán de poder y de orgullo regional y todas estas historias. Yo le pido a Dios sabiduría para su iglesia, para que sepamos, primeramente, librarnos del veneno de la contaminación de estas ideas radicales y tener siempre una palabra de concordia, amor y sensatez en nuestra boca, para poder bendecir, si es posible, bendecir a alguien porque te escucha. Amén. Hemos hablado una afirmación, una declaración, una observación y una intervención. ¿Y sabe una cosa? A mí me llena de gozo, de alegría y de satisfacción saber que cuento con la intervención de mi gran Dios, de mi poderoso y gran Dios. Y que si algo bueno puede salir de mí, es porque Él lo pone. Y sabe una cosa, no me canso de buscar de Él, porque cada día me doy cuenta de la gran necesidad que tengo de acercarme a Él para recibir la frescura de su verdad. Le invito a que juntos podamos orar.